Cuando nosotros, hermanos, venimos a la iglesia a encontrarnos con el Señor, es un privilegio nosotros poder tener la Biblia en nuestras manos, ¿cierto? Amén. Nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta que hay 66 libros agrupados tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y podemos comprender y entender, hermanos, en esta mañana que la palabra de Dios, la Biblia, es el medio en el cual nosotros podemos saber, entender y comprender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando el Dios del cielo, hermanos, quiere mostrarnos su voluntad, cuando el Dios del cielo quiere mostrarnos un mensaje a nosotros, qué mejor que ir a la Biblia. Se manifiesta mediante un estudio, una profecía, se manifiesta, hermanos, mediante una historia, un relato de una persona. Y esta mañana precisamente, hermanos, el Señor nos va a hablar de un relato y es una historia muy especial. Es la historia de Mefiboset. Una historia, hermanos, cargada de amor, una historia cargada de perdón, de libertad, de misericordia. Pero ante todo es una historia en la cual el Señor quiere hablarle a usted y quiere hablarle a mí en esta mañana. Pero para poder entender mejor lo que vamos a compartir en 2 de Samuel 9 del verso 1 en adelante, yo quiero, hermanos, que viajemos por el tiempo y vayamos más o menos unos 3000 años atrás. Dice que el pueblo de Israel estaba en el periodo de los jueces. Era un periodo, hermanos, en los cuales el pueblo de Israel atravesaba por un momento de oscuridad espiritual. No había luz, no había manifestación, no había revelación, no había rey. Un momento en que el pueblo, hermano, como lo dice el libro de Jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Un momento difícil para la vida espiritual del pueblo de Israel. Era un momento complicado para el pueblo de Israel. Y en medio de, hermanos, de tan poca luz, hermanos, y en medio de tanta dificultad para que el pueblo de Dios tuviera una orientación, el Señor levanta un profeta demasiado reconocido, como era el profeta Samuel. Pero el pueblo clamaba al Señor. Cuando el pueblo se desviaba, pedía libertad. El Señor levantaba un juez, el juez los libertaba, los orientaba y el pueblo volvía a retomar el camino. Y cuando se levanta Samuel, hermanos, aparece una inquietud en el pueblo. El pueblo quería un rey. Se habían olvidado que el rey de ellos era ¿quién, hermanos? El Dios del cielo. Yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿nos hemos olvidado quién es nuestro rey? Y el pueblo se había olvidado, hermanos, y miró hacia los lados y se daba cuenta de que las naciones vecinas tenían rey. Y tal vez llegaron a maquinar, a pensar en su mente, bueno, ¿y nosotros por qué no podemos tener un rey? Así que el Señor le dice a Samuel, el pueblo pidió un rey. Entonces el Señor le dice a Samuel, bueno, Samuel, oye lo que el pueblo le está pidiendo. Y Samuel dice, claro, sí. ¿Cómo así que quieren un rey? ¿Acaso se han olvidado que usted es el rey de ellos? Y el Señor le dice a Samuel, Samuel, no se preocupe. No lo están desechando a usted, me están desechando a mí. Así que el Señor atiende la petición del pueblo y nombra a Saúl, hermanos, pone a Saúl como rey. Y esta mañana nosotros debemos tener en cuenta algo, que el Señor pone reyes y quita reyes, amén. Y fue Saúl la persona indicada para que tomara el reinado de Israel. Saúl, hermanos, empieza a gobernar. Pasan los años y en cierta ocasión, hermanos, aparece un hombre grande, gigante en fuerza y poder y desafía al pueblo de Israel. Y solamente un hombre, un jovencito, le hizo frente a ese gigante. Un pastor de ovejas, con una honda y 5 piedras, aproximadamente más o menos 20 añitos, hermanos, se levantó en el nombre de Jesús y derrotó al gigante. Yo quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿cuántas cosas no podemos hacer nosotros en el nombre de Jesús? Cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando creemos en el Señor, cuando confiamos en el Señor y cuando cada situación y adversidad de nuestra vida la enfrentamos de la mano del Señor. Al derrotar, hermanos, David a ese gigante, David empezó a tener reconocimiento, a tener prestigio, a adquirir algo de, hermanos, por decir algo de fama entre el pueblo.
Y eso le causaba a Saúl, algo de envidia, algo de malestar. Y más aún, las doncellas empezaron a decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus ¿qué? A sus 10,000. Y eso sí que puso más incómodo al rey Saúl, y empezó a albergar en su corazón envidia, orgullo, tal vez resentimiento, y todo eso se empezaba a albergar en un corazón que poco a poco se iba apartando ¿de quién? De Dios. David poco a poco se empezó a acercar, hermanos, a la familia real. Y en ese acercamiento que David tiene con la familia real, brota una amistad, hermanos, una amistad como tal vez única en la Biblia, una amistad bastante especial entre David y Jonatán. Mire, hermanos, una amistad de amor, una amistad de compañerismo, de unión, una amistad sincera. Las mentes torcidas, las mentes contaminadas por el pecado, dicen que esa fue la primera relación homosexual, pero esa es una mentira. Nosotros sabemos que no fue así. Y empieza a crecer una amistad entre estos dos hombres, hermanos, y tal vez se prometen, hacen un pacto. Y David le dice a Jonatán: si yo llego a fallecer, usted se va a encargar de mi familia. Y viceversa, Jonatán le dice: si yo fallezco, pues usted se va a encargar de mi familia. Si mi padre lo persigue, yo le voy a avisar para que usted corra, huya, y en fin, no se apresa de los ataques de mi padre. Hermanos, poco a poco creció la amistad, pero también poco a poco el corazón de Saúl se iba apartando del lado del Señor. Y un día el Señor llama a Saúl y le hace una advertencia: o usted se corrige o voy a tomar medidas. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, el Señor nos llama la atención y nos dice: si no se corrigen, voy a tomar medidas. Pero a Saúl parecía que no le interesaba. A Saúl le parecía, hermanos, que tal vez no era importante. Hacía caso omiso a la advertencia del Señor. Así que el Señor le hace un ultimátum a Saúl y le dice: voy a quitarle el reinado y se lo voy a dar a otro. Pasaron los años, hermanos, y el Señor quita el reinado a Saúl y coloca a otra persona en su lugar. Y el tiempo pasaba, hermanos, y los juicios del Señor aparecieron en la casa de Saúl. El pueblo de Israel enfrentaba a los filisteos en el monte de Gilboa, hermanos. Allí había una gran batalla. Los 3 hijos de Saúl estaban en la batalla. Los 3 mueren en la batalla. Ahí estaba Jonatán. Y Saúl, hermanos, viendo la evidencia de su derrota, coloca la espada, se lanza sobre ella y se quita la vida. Pero mientras eso ocurría, hermanos, también en el palacio real ocurría algo terrible. Segunda de Samuel, capítulo 4, retrocedámonos un poquito atrás y leamos lo que dice el verso 4. Segunda de Samuel 4:4. Que dice de la siguiente manera, hermanos: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. O sea, el hijo tenía un problema, hermanos, era lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefit-Boset. Volvamos al capítulo 9 y ubiquemos en el verso 1, hermanos. La historia, hermanos, de Mefit-Boset es su historia, es mi historia. Es la historia de todos aquellos que un día en nuestra vida vivimos en un lodebar espiritual, donde no había esperanza, donde no había paz, donde no había consuelo, y un día el Señor nos trae con sus lazos de amor y nos invita a vivir en una Jerusalén diferente, en una tierra de paz, de tranquilidad. Y es aquí, hermanos, donde empieza la historia de ese personaje que esta mañana, hermanos, tal vez si nosotros lo analizamos y pensamos, es su vida y es mi vida. Podríamos decir que en ese relato, hermanos, David representa a Jesús y Mefit-Boset le representa a usted y me representa a mí. Dice el verso 1, hermanos, de la siguiente manera:
Dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y yo creo que acá nosotros podemos tener la primera enseñanza, hermanos. David no había olvidado el pacto que había hecho ¿con quién? Con Jonatán. Yo le pregunto a ustedes en esta mañana, hermanos, ¿será que el Señor olvida el pacto de amor con nosotros? ¿Será que el Señor en algún momento, hermanos, nos abandona y sus bondades, su amor, su misericordia se alejan de nosotros? No, ¿cierto? Somos nosotros que sin darnos cuenta, hermanos, nos alejamos del Señor. Yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios? Y aquí en el versículo 1 encontramos la respuesta. David tenía un corazón dispuesto a hacer misericordia, hermanos. Un corazón que estaba dispuesto a ayudar. Un corazón que estaba dispuesto, hermanos, a dar bondad, amor. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿ese es el corazón que nosotros tenemos? ¿Dispuesto a ser misericordioso, bondadoso, amante y compasivo? Ese era el corazón de David. Hermanos, y hace algunos días pude ver en la televisión algo que me llamaba la atención. Y es que en un tren público de los Estados Unidos, hermanos, un hombre se subió. Pero aquel hombre, hermanos, era época de frío en esa ciudad, estaba haciendo frío. Y el hombre se subió a ese tren público y se subió sin camisa, se subió descalzo y se subió sin algo con que abrigarse su cabeza. Cuando hace frío nosotros nos queremos abrigar, ¿cierto, hermanos? Dicen que si nos abrigamos la cabeza, las manos y los pies, el frío se calma. Y se subió así con esa poca ropa al tren, hermanos, público. Y había un hombre, hermanos, que se movió a misericordia. Y lo vio allí en una parte ubicada en uno de los asientos del tren. Y sin pensarlo dos veces, hermanos, se quitó su camisa y se la entregó. Y no conforme con esto, hermanos, se quitó lo que protegía su cabeza y también se lo entregó. Fue un hombre, hermanos, que fue movido a misericordia. Fue un hombre que fue movido a ser bondadoso, compasivo, hermanos. Y yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿el Señor es bondadoso, misericordioso y compasivo con nosotros? Amén, cierto, hermanos. Pero aquel hombre no pidió que lo ayudaran. Hermanos, a veces las personas más necesitadas son las que menos piden ayuda. Mi madre es una persona que maneja muchos dichos. Y ella dice, nos quejamos sin que nos duela. Y a veces pasa así en nuestra experiencia cristiana. Pero David, hermanos, era un hombre deseoso de hacer misericordia. Y yo quiero que vayamos, hermanos, al libro de Romanos. Nos ubiquemos en el libro de Romanos y podamos entender y comprender que David ya, hermanos, vivía lo que dice esa parte del libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 20. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Detengámonos un momento acá, hermanos. ¿David quería pagar mal por mal? No. ¿Qué había recibido de parte de Saúl? Lo había perseguido, lo había tratado de matar, lo había acosado, no lo dejaba tranquilo, se había convertido como una especie de objetivo militar. Y David en esa actitud nos da una enseñanza a usted y a mí en esta mañana, hermanos. No podemos pagar mal por mal. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros, hermanos? A veces nos cansamos de ser misericordiosos, ¿cierto? Pongamos en mi caso, hermanos, si yo les cuento una cosa diferente, hermanos, les estaría diciendo mentiras. A veces ayudamos a alguien materialmente, espiritualmente, los aconsejamos, los orientamos, los visitamos, les decimos qué debe hacer, haga esto, aquello, mire, no hace así, mire, haga esto, compórtese así. La persona como que no nos copia, ¿cierto? Y entonces nosotros nos cansamos y nos decimos, bueno, dejémoslo que haga lo que quiera, él verá, al fin y al cabo es él. ¿Será que esa es la actitud de Dios con nosotros?
Entonces, ¿por qué nosotros actuamos así? Cuando esa actuación, hermanos, aparece en nuestra vida, debemos darnos cuenta, revisar nuestra vida, que algo está mal. No podemos cansarnos de ser bondadosos. Y dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, cuanto sea posible, hermanos. A veces hay personas difíciles, ¿cierto?, que nos acercamos, queremos conciliar con ellos, hablamos con ellos, pero difícilmente podemos como que acercarnos a esas personas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, a veces a nosotros cuando nos pagan mal en la vida, cuando hablan de nosotros, cuando nos critican a nosotros, cuando nos ponen en tela de juicio, cuando a veces nos avergüenzan, ¿qué es lo que primero tal vez pensamos nosotros? Me la hizo, me la va a pagar. Me la hizo, se la voy a cobrar. ¿Será, hermanos, que ese es el corazón que yo tengo? Tan solo para reflexionar en esta mañana. No olvidemos que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y era un hombre que estaba deseoso de hacer misericordia. Y el versículo 20 dice, así que si su enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, ¿cómo cuesta trabajo hacerle el bien a los que nos han hecho mal, cierto? Cuesta, ¿cierto que sí? Cuesta. Pero esta mañana hemos venido acá precisamente por eso, hermanos, porque el Señor nos quiere hablar, nos quiere orientar y nos quiere decir a nosotros que la misericordia es un rasgo del carácter del Dios del cielo y usted y yo lo debemos poseer, amén. Avancemos, hermanos, y ubiquémonos en el verso ya 2. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, hermanos, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y él le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Hermanos, cuando nosotros leemos esta parte del relato nos preguntamos quién era Siba, hermanos. Pues Siba había sido mayordomo en la casa de Saúl, era el administrador, y por lo cual Siba conocía, hermanos, qué había pasado después de la muerte de Saúl y sus hijos con el resto de la descendencia. Pero leyendo más adelante en 2 de Samuel 16, que no lo vamos a hacer ahora, hermanos, hay algunos rasgos del carácter de Siba que nos llaman la atención. Dice que era un hombre egoísta, desleal, mentiroso, que cada vez que tenía la oportunidad quería sacar provecho de algo. Y en base a esas características del carácter de este hombre, hermanos, podemos decir que cuando David le preguntó a Siba si había quedado alguien de la casa de Saúl, tal vez Siba pudo haber dicho, sí, quedó uno que es lisiado de los pies. Pero verdaderamente, hermanos, Siba dijo, déjelo, él es lisiado, ¿para qué le sirve? No puede caminar bien, está cojo, está por allá bien lejos. Y la pregunta que yo le hago a ustedes en esta mañana es, ¿cómo estábamos nosotros antes de venir al Señor? ¿Acaso no éramos cojos espirituales? ¿Acaso éramos como poco favorecidos? ¿Acaso, hermanos, teníamos algún valor? Y si nosotros vamos al tiempo en el cual fue este relato, hermanos, las personas que tenían un impedimento físico no podían oficiar como sacerdotes, no podían pertenecer al ejército y sí que menos podían aspirar a un cargo público. O sea, la condición de ese hombre que había quedado de la casa de Saúl era bastante difícil. Y pues Siba no tenía mucho ánimo ¿en qué? En querer ayudarlo. Verso 4, hermanos. Pero David quería hacer misericordia para cumplir con su pacto, sin importar si esa persona, hermanos, valía la pena o no valía la pena. Yo le pregunto algo, hermanos, a ustedes en esta mañana, y me lo preguntaba yo cuando leía. ¿Valemos nosotros algo? Pero el Señor nos amó tanto que vino y dio su vida por usted y por mí, amén. Y en el verso 4 dice, entonces el rey le preguntó,
¿dónde está? Y yo me imagino que David, hermanos, su corazón se llenó de gozo, de alegría, al saber que había una sola persona, hermanos, de la casa de Saúl que él podía ayudar. Y dice que si el Señor hubiera visto la necesidad de venir a morir solamente por uno, Cristo lo hubiera hecho, amén. Hermanos, y le dice lo siguiente, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amer, en Lodebar. Pero hermanos, ¿qué significaba Lodebar? Dice que Lodebar significaba sin pastos, una tierra seca, árida, hostil, donde no se podía sembrar nada porque no daba fruto, hermanos. Y fuera de eso, hermanos, Lodebar era una guarida donde se escondían los ladrones, los mendigos, los pordioseros, los que no pagaban deudas y todos los marginados de la sociedad. Y allí estaba Mefiboset, viviendo en una miseria total, parecido, hermanos, a la miseria que nosotros un día vivíamos antes de conocer a Jesús. Parecida a esa miseria que un día nosotros vivimos cuando no conocemos un mensaje de salvación, de esperanza en Cristo Jesús. Pero el amor del Señor era tan grande que con lazos de amor va a ese lugar, nos saca y nos trae, hermanos, a vivir de una manera diferente. Amén. Hermanos, y eso era lo que estaba haciendo David. No importaba que estuviera en Lodebar, no importaba que estuviera en aquel lugar. David quería hacer misericordia con Mefiboset. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amel de Lodebar. Pero imaginémonos este cuadro, hermanos. ¿Cómo llegó Mefiboset a la presencia de David? Si vivía en Lodebar y Lodebar tenía esas características. Yo me imagino que tal vez Mefiboset llegó con el cabello largo y sucio, ¿cierto? Tal vez, hermanos, no olía de la mejor manera. Tal vez Mefiboset no portaba las ropas reales que portaba David. Hermanos, recordemos algo, no podía caminar, por lo cual ¿qué? Se arrastraba. Tal vez sus rodillas peladas, sus manos sucias, no venía en las mejores condiciones, hermanos. Y Mefiboset era heredero al trono de David. ¿Por qué? Era hijo de Jonatán y era el nieto ¿de quién? De Saúl, por lo cual era un príncipe y lo hacía heredero. Pero por esas cosas de la vida, hermanos, había terminado en Lodebar. Hoy usted y yo somos herederos a la Canaán celestial, hermanos. Y todas aquellas personas que están allí afuera, que no conocen del amor de Jesús, son herederos también, hermanos. Y es su tarea y es mi tarea, hermanos, hacer con ellos lo que David hacía con Mefiboset. Ir a traerlos de vuelta, hermanos, sacarlos de ese Lodebar y que vivan, hermanos, de acuerdo a lo que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Diferente de cómo vivían allí afuera. Hermanos, entonces dice el relato que les decía que había llegado no en las mejores condiciones, pero a David no le importó. David lo aceptó tal como era, hermanos. Y aquí, hermanos, yo quiero que nosotros nos detengamos por un momento, hermanos, y pensemos y analicemos algo. Cuando nosotros llega una persona a nuestra iglesia, hermanos, ¿cómo le recibimos? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo la portamos? Yo esta mañana quiero contarles algo, hermanos, algo que da tristeza, pero nos lleva a reflexionar. El Señor nos ha permitido, junto con Mari, compartir en la clase, hermanos, de retención. Allí llegan los recién bautizados, hermanos. Nosotros les visitamos, los acompañamos, les animamos, hermanos, y tratamos de que ellos cada día tengan una mejor relación con el Señor. Pero en cierta ocasión acá se realizó una campaña, hermanos, y nos entregaron a los recién bautizados. Y se bautizaron pues 2 personas con unos estudios superiores, profesionales. Y la persona que me los entregó, hermanos, ese día me llamaba la atención de algo que me dijo. Me dijo, les recomiendo al doctor y a la esposa. Y le dije, claro, sí, bienvenidos. Pero hermanos, ¿por qué no me dijo lo mismo con el que trabajaba en construcción? ¿Por qué no me dijo, hermanos, lo mismo con la ama de casa que también recibimos esa mañana? ¿Por qué no me dijo lo mismo, hermanos, con el que trabaja haciendo domicilios? ¿Acaso el Señor hace excepción de personas? A David no le importó que oliera mal, que viniera de Lodebar, que fuera sucio con Mefiboset. Hermanos, y aquí hay una enseñanza para nosotros. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Todos. El Señor no mira si usted vive en el sur, en el oriente, en el occidente.
No sé, hermanos, no sé, pastor, quisiera preguntarle, ¿en el cielo habrá altos de la Nueva Jerusalén? ¿Sí? ¿O todo será igual? Todo igual, todo igual. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos acepción de personas, hermanos? ¿Por qué a uno los miramos de una manera o los comportamos de una manera? ¿Por qué, hermanos, cuando llegan unas personas con estudios superiores, los sentamos aquí, los acomodamos acá, hermanos? ¿Y los otros qué? ¿Acaso Cristo no murió por todos nosotros? Tan solo para reflexionar en esta mañana. Sigamos adelante, hermanos. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y le respondió y se postró, sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefibosé, y él le respondió: aquí está su siervo. Hermanos, Mefibosé, a pesar de que podía haberle dicho a David: ¿cómo tanto tiempo allá y no me mandó a traer? ¿No sabe que yo soy el hijo de Jonatán, su amigo, y el nieto de Saúl? ¿No sabe usted que yo soy un príncipe y puedo ser heredero? Mefibosé cayó, hermanos, y mostró reverencia ante David. ¿Qué aprendemos nosotros de eso, hermanos? Reconocía la autoridad de David. Nosotros necesitamos reconocer, los hijos, la autoridad de los padres. La esposa, la autoridad del esposo, sin extralimitarnos. Necesitamos, hermanos, reconocer la autoridad de ¿quién? Las ovejas del pastor, ¿cierto? Pero ante todo necesitamos reconocer la autoridad de ¿quién? De Dios, que Dios habla y debemos obedecer, amén. Hermanos, pero David hace algo muy interesante. Lo llama, ¿por qué? Por el nombre. Le dice Mefibosé. Y David era un hombre educado, hermanos. Y cuando a nosotros nos llaman por el nombre, hermanos, ¿nos causa qué? Alegría, ¿cierto? Pongamos allí nosotros en la clase de redención, hermanos, tratamos de memorizar los nombres de todos. La hermana Ludi, que todavía no hemos tenido el placer de disfrutar con ella en la clase, ¿cierto? El hermano Omar estuvo en la clase, hermanos. El hermano Carlitos y la esposa, ¿cierto? Tratamos de ¿qué? De que se sientan en confianza, alegres, contentos, bienvenidos, que son importantes, porque es que son importantes para nosotros. Y el verso 7 dice de la siguiente manera, hermanos, y le dijo: no tengas temor. Pero ¿por qué debía sentir temor Mefibosé cuando el rey lo mandó a llamar? Claro, hermanos, es que cuando ocurría que llegaba un nuevo rey, él hacía que desaparecía que los de la casa anterior, para que no hubiera que de pronto alguna brote de rebelión, no sé, en fin. Y Mefibosé tenía miedo, hermanos. Y David le dice: no tenga miedo, no tenga temor. Nosotros antes de venir al Señor nos da miedo, ¿cierto, hermanos? Yo recuerdo, hermanos, aquel día cuando antes de bautizarme el pastor hizo el llamado. Yo estaba allí sentado en el balcón, hermano, y yo no me quería parar. Por nada del mundo me quería parar. Y yo le había dicho a mi papá que yo me iba a bautizar el siguiente sábado. Y cuando salimos del culto, él me dijo: oye, ¿y por qué no se paró? A veces uno siente miedo de venir a Jesús, ¿cierto? A veces uno piensa que el entregar la vida a Jesús, o sea, como que, no sé, nos trae angustia, no, pero nos debe traer felicidad, paz, amor, alegría, pero ante todo el perdón del Señor, que es lo más importante para nosotros. Y David le dice: Mefibosé, esté tranquilo, no tenga temor, no lo voy a matar. Yo quiero que usted viva de una manera diferente, como usted verdaderamente merece vivir, hermanos, como él verdaderamente merecía vivir. Le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a la mesa, amén. Y acá hay otra enseñanza para nosotros, hermanos. David era un rey desprendido. David no se pegaba de nada, hermanos. Estaba dispuesto a darle a Mefibosé lo que a él le pertenecía. Yo le pregunto a ustedes en esta mañana, hermanos, ¿tenemos nosotros un corazón desprendido? A veces, hermanos, vemos la oportunidad de dar y como que lo pensamos dos veces para colaborar, ¿cierto? A veces lo pensamos dos veces para ayudar, para brindarle una camisa, un pantalón, unos zapatos, un aporte material a alguien, ¿cierto? Pero el Señor no lo pensó dos veces para venir a morir por usted y para venir a morir por mí. Él inmediatamente lo aceptó y vino y lo hizo. Y hay otra cosa importante, allí dice que Él se sentará a la mesa, ¿con quién? Con el rey, hermanos. Sentarnos a la mesa es un símbolo de honor, hermanos.
Yo le pregunto algo, ¿a quién siente usted a la mesa de su casa? A alguien quien aprecia, ¿cierto? A alguien que valora, a alguien que usted estima, a alguien que es de su confianza. Hoy el Señor quiere que nos sentemos a la mesa con Él, porque somos los más preciados para Él, amén. Y el Señor quiere que usted y yo nos sentemos a la mesa, y no aquí, hermanos, sino en la Canaán, ¿qué? Celestial, en esa mesa que tendrá kilómetros y kilómetros y kilómetros, y que el Señor mismo será el que va a servir. Yo quiero estar allí, hermanos, y yo sé que usted también quiere estar allí. Y el verso 8 dice, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, Mefiboseth reconocía su condición, hermanos. Si nosotros hoy hubiera acá un profesional de la psicología, el que diría, no, es que Mefiboseth manejaba un autoestima poco bajo, ¿cierto? Pero no, hermanos, Mefiboseth estaba reconociendo su situación, y ninguna persona que no reconozca su situación de pecado podrá sentarse a la mesa del rey. Necesitamos reconocer, hermanos, que no somos nada. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay justo ni aún uno, hermanos. Y esa es su condición y es mi condición. Y debo reconocerla para poderme sentar en la mesa del rey. Dice entonces, hermanos, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, y con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 años. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboseth, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Pero hay dos cosas importantes acá, hermanos, que quiero resaltar. La primera, Mefiboseth no quedó solo. David le asignó a alguien que lo iba a ¿qué? Le iba a labrar la tierra, le iba a cuidar y le iba a proteger. Recordemos que Mefiboseth venía ¿de dónde? De Lodebar, ¿cierto? De una tierra de miseria, de pecado, árida, hostil. Hermanos, cuando nosotros recibimos a nuestros hermanos en la iglesia recién bautizados, que vienen de ese Lodebar espiritual, es deber de nosotros guardarles, cuidarles, protegerles y asistirles. No digamos, es que el pastor, es que los ancianos. No, hermanos, usted y yo somos llamados a cuidarlos. Y ahí está el ejemplo, hermanos. David no lo dejó solo, le asignó a alguien. Pero también me llama la atención algo, hermanos. Siba dice, sí, tranquilo mi señor, voy a hacer lo que usted ha mandado. Pero leemos en 2 de Samuel 16 que Siba posteriormente traiciona a Mefiboseth y le quita todo lo que Mefiboseth tenía. O sea, era un hombre desleal, traicionero y ventajoso. Hermanos, ¿será que en mi vida todavía salta Siba de vez en cuando? Tan solo para reflexionar. Y el verso 12 dice de la siguiente manera, hermanos. Y el verso 12, tenía Mefiboseth un hijo pequeño que se llamaba Micaía. O sea, a pesar de la condición de invalidez, hermanos, de Mefiboseth, había tenido ¿qué? Descendencia, ¿cierto? Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboseth. Hermanos, a pesar de la condición de invalidez, Mefiboseth pudo tener descendencia. Cuando nosotros venimos a Jesús, hermanos, porque aquí ya habla de frutos, ¿cierto? ¿Cuál fue el fruto de la descendencia? El hijo, ¿cierto? Cuando nosotros venimos a Jesús de ese Lodebar espiritual y venimos a caminar por la senda que el Señor quiere que caminemos, nosotros debemos dar frutos, hermanos. Si gritamos, ya no debemos gritar. Si de pronto en algún momento de su vida usted maltrató a su esposa o viceversa, ya no lo debemos hacer. Si de pronto soy ligero de palabras, ya no lo debo hacer, porque somos nuevos en Cristo Jesús, amén. Entonces debemos dar ¿qué? Frutos, hermanos, frutos que muestren que ha habido un cambio, que ha habido una transformación, que somos diferentes.
y no seguimos siendo los mismos. Y el verso 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Pero me llama la atención lo que dice, hermanos, como finaliza el relato, y estaba lisiado de los pies. Para que nunca olvidara, hermanos, de dónde lo había sacado el Señor. Nosotros no podemos olvidar nunca de dónde nos trajo el Señor, hermanos. No podemos olvidarnos. La historia de Siba, hermanos, le habla a usted y me habla a mí, hermanos. Nos reconciliamos, nos ama el Señor, nos perdona el Señor, quiere lo mejor para nosotros. Quiere traernos de ese Lodebar espiritual y llevarnos a Jerusalén, tierra de paz, de abundancia, tierra de amor, de consuelo. Y en un día no muy lejano, hermanos, el Señor vendrá por usted y por mí. Y nosotros podremos levantar, hermanos, nuestra cabeza y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Pero antes, hermanos, debemos abandonar el Lodebar espiritual. Con la ayuda del Señor. Reconocer nuestra situación, hermanos. Reconocer que separados del Señor, nada podemos hacer. Yo quiero preguntarle algo a ustedes en esta mañana, hermanos. ¿Ha hecho el Señor grandes cosas en su vida? ¿Ha visto usted la mano del Señor? ¿Ha visto usted el amor del Señor? ¿Ha visto usted, hermanos, se ha podido disfrutar de la misericordia del Señor? Yo le quiero hacer una invitación en esta mañana, hermanos. Si usted ha experimentado esas cosas, yo quiero invitarle que se ponga en pie y le demos gracias al Señor. Oremos. Poderoso y buen Dios que moras en el cielo, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Padre bueno. Estamos agradecidos porque un día, Señor, nuestra vida no valía nada. Nosotros no valíamos nada, no éramos nada, Señor. Pero gracias a tu amor, a tu misericordia, hoy en día estamos aquí en tu casa, Señor. Y eso es motivo de gratitud. Por lo cual en esta mañana, Señor, te damos gracias por todas las multitudes de bondades que tiene con nosotros tus hijos. Ayúdanos, Padre bueno, a serte fiel, a que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo Jesús. Y que un día, Señor, no muy lejano, podamos disfrutar de esa Jerusalén espiritual, de tu compañía por toda la eternidad, y que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos de amor, Señor. Perdona nuestros pecados, transforma nuestras vidas, y que cada día nuestro corazón sea semejante al corazón de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén.